Casi siempre empieza una conversación muerta de risa. Sí, ya. El nervio. Se Bueno, ve bien. pues, hola, buenas tardes. Estoy aquí con Ricardo. Le está llegando una notificación de que lo acabo de etiquetar y ya se Exacto. distrajo, pero bueno, vamos No, a darle que- chance. Vamos a esperar a que la gente que conoce a Ricardo se conecte, la gente que no lo conoce y quiere conocerlo se conecte. Y vamos a platicar hoy sobre seguridad holística para las personas que se conecten ahora o que vayan a ver después esta entrevista. Miren, Ricardo González Bernal fue mi maestro en esto de los derechos humanos y la seguridad de los periodistas. Así lo voy a presentar hoy. Allá y entonces, cuando yo estaba bien clavada con la idea de hacer mi tesis de maestría sobre protección a periodistas y que después aborté la misión porque no pude con el tema. Es una confesión ahora. Mira, Y vamos a entender por qué ahora, lo vamos a ver ahora. Y entonces invité a Ricardo a que comparta su experiencia en esto de la seguridad y todos los elementos que tienen que ver y por qué es importante la seguridad, sobre todo pensando en defensores y defensoras de derechos humanos o gente que trabaja con gente, ¿no? Exactamente. Defendiendo gente, ayudando gente, protegiendo gente, etcétera. Pues él es Ricardo, no se hable más, se va a presentar como le inspira esta tarde la Plaza Río de Janeiro. Venga, Ok. Ricardo. No, pues mucho gusto. Qué gusto estar platicando aquí de este tipo de temas que regularmente, digamos, poco a poco empiezan a ganar terreno también, ¿no? En las discusiones, en las discusiones públicas, en las discusiones al interior de la sociedad civil y de las propias redes de activismo. Yo creo que poco a poco el tema se ha colocado, o sea, tardaron años en que el movimiento de derechos humanos reconociera que el tema de seguridad era vital, tal cual. Y luego, bueno, vino la discusión sobre qué tipo de seguridad se quiere, ¿no? Porque el problema es ese, ¿no? Que digo, así como definimos la paz como ausencia de guerra, muchas veces hemos definido la seguridad como pues, ausencia de incidentes, ¿no? Y esto tiene que ver también con una herencia un poco de la mentalidad militar, ¿no? La seguridad se entendía de manera muy rígida, casi como fórmulas, en donde las complejidades de los seres humanos, de las interacciones humanas, de todo lo que pasa en una organización y colectivo, por ejemplo, de derechos humanos o de distintos temas, pues quedaba afuera, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de seguridad eran cosas como muy rígidas, ¿no? Que casi siempre eran cosas externas, que no compaginaban con lo que día a día las personas hacían en su activismo, ¿no? Entonces, poco a poco se ha llegado a estas conclusiones de ir integrando distintos niveles y dimensiones a lo que significa estar segura, ¿no? Segura para hacer el trabajo, ayudar a que las personas con las que trabajamos estén seguras y al final, pues una buena definición de lo que podría hacer esto es lograr que haya las condiciones necesarias para hacer de nuestro activismo algo sustentable, ¿no? Que no signifique que el activismo se convierta en una condena de muerte, en una condena a vivir sola o aislada, o peor aún, ¿no? Que lo hagas 1, 2, 3 meses y ya no puedas continuar y te acabas dedicando a otra cosa porque simplemente no es posible, ¿no? Y eso es lo difícil en países como los nuestros, ¿no? Que dices, bueno, caray, vamos a cumplir 50 años del 68, ¿no? Y muchos temas aún siguen ahí siendo discutidos y se han juntado más temas y pues las peleas y las luchas por avanzar en derechos y libertades pues son a veces de décadas y más, ¿no? Y cómo lograr que las personas logren hacerlo sin sacrificarse a sí mismas. Eso es lo complicado, ¿no? Y eso es lo que estamos hablando de seguridad. No estamos hablando de jugarle al espía, a jugar al yo voy a aprender a golpear, yo voy a aprender a... No se trata de eso, de vivir entre puras alambres de púas ni nada. No va por ahí, sino es qué elementos se requieren para hacer de nuestro activismo algo sustentable, ¿no? Que sea también fuente de seguridad para quienes trabajan alrededor nuestro. Ricardo, ¿y cómo se le hace para eliminar el chip del sacrificio? Es que creo que, mira, esos son muchos temas, ¿no? Muchos temas que salen cuando hablamos de seguridad, ¿no? Holística. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que hay varios elementos, ¿no? Obviamente la seguridad física de nuestros cuerpos, ¿no? Esto pues tiene implicaciones muy concretas que ahí sí podemos agarrar mucho de las tradiciones militaristas, ¿no?
está la parte legal, ¿no? O sea, qué es lo que sí está permitido y qué es lo que no está permitido, ¿no? Y cómo vamos a negociar eso, ¿no? En nuestro activismo. Tercero, la parte digital, ¿no? Que tampoco se trata de ser hackers todos, pero lo que no podemos olvidar es que cuando uno tiene un teléfono como esto, lo que pasa es que nuestra existencia crea una especie como de holograma. Hay un número que está vinculado a tu persona, a tu nombre. No, muchas gracias. Ahorita. Gracias. Gracias. Y entonces, quieras o no, seas hacker o no, resulta que hay un espejo de tu propia existencia en Internet y que vive ahí, bueno, para ser más específicos, en el ciberespacio. Y ahí pueden pasar muchas cosas, porque pues uno puede conocer acerca de ti, tus contactos, tus gustos, tus odios, tus miedos, todo, porque así es el ciberespacio. No, o sea, tener que si es bueno o malo. Lo que sí es que, digamos, entrar en esos ambientes puede producir cosas buenas o cosas malas, ¿no? O cosas que nos ponen en vulnerabilidad, o cosas que nos hacen estar más seguras también. Entonces, bueno, está la parte digital y finalmente es la parte psicosocial. Porque esos rollos de que las cosas hay que hacerlas con la mente fría y el corazón caliente y no sé qué, o bueno, no sé cómo va eso, o que hay que ser objetivos en nuestro trabajo. No. No involucrarse. No, claro que no. O sea, tendría uno que ser un témpano de hielo para no involucrarse y no ponerle emoción a lo que uno hace. Cuando uno está luchando por la libertad de alguien, por la independencia, por la libertad, claro que hay sentimientos encontrados ahí, ¿no? O por la seguridad de alguien. Claro, más. exactamente, ¿no? Entonces, no podemos dejar eso y también es reconocer que todo este tipo de interacciones tienen un efecto concreto a nivel emocional de las personas, ¿no? Y eso es algo que casi siempre se deja a un lado. Ahora, hablando de la cultura del sacrificio, ¿no? Muchas veces activistas dicen, bueno, si yo estoy ayudando a una persona que está en una situación peor que yo, si yo exijo mi bienestar, estoy aprovechándome, ¿no? O está mal, porque ¿cómo va a ser que yo voy a estar mejor que la otra persona, ¿no? Y esos son rollos que no necesariamente son ciertos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace precisamente que nuestro activismo deje de ser sustentable, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que hay gente que sacrifica todo, ¿no? Familia, relaciones interpersonales, salud, tranquilidad emocional, capacidad de relacionarse, por todo esto, ¿no? Porque, a ver, no porque no te pase algo directamente, no te conviertes en una víctima, ¿no? O sea, eso es algo que, por ejemplo, a periodistas y a mucha gente que documenta casos de violencia se les olvidan, que cuando uno atestigua o documenta un caso de violencia, automáticamente te conviertes en una víctima secundaria del mismo hecho. ¿Por qué? Porque ahora sí que nuestros pechos no son bodega y tiene un efecto en ti mismo. O sea, eso no es inevitable. O sea, cuando uno escucha una historia de impunidad, de desapariciones, de violencia estatal, etcétera, todo eso, aunque no estamos directamente involucrados, tiene un efecto directo en nuestra vida. Y eso a la larga tiene un cargo acumulado, ¿no? Y entonces cuando empieza el problema de los muchos tomar, los muchos no hablar, no dormir poco, dormir mucho, tener pues ya secuelas que es el estrés son las secuelas de llevar tanto tiempo expuesto a un estrés constante y eso tiene un efecto. Ricardo, estoy pensando llevo varios años dedicándome a documentar por puro gusto, aparentemente. Uno escoge sus temas, quién sabe por qué, pues porque tiene que ver la propia historia, ¿no? La biografía y se atraviesa. Documentando casos de violencia obstétrica, ¿no? A veces de manera como muy formal, otras informal, como el acercamiento a las mujeres. Y yo digo, bueno, yo pasé por ahí, sé lo que significa, ya lo trabajé, he estado en un proceso terapéutico. Mi pregunta es, si yo continúo en la documentación de casos de violencia obstétrica, ¿qué tendría que hacer para que no me vuelva a enfermar? Claro. Para que esas historias no se me queden clavadas en el corazón, en la mente, en el cuerpo. ¿Sí hay manera o tengo que dejar de documentar? No, claro que no, y eso es también la cuestión, ¿no? Que ahora hay o sea, el abanico de posibilidades terapéuticas pues, es muy grande, ¿no? Digo, obviamente hay una cuestión que pues, se tiene que entender, ¿no? Que es,
A ver, pues si tú vas con una persona que no tenga conocimiento o sea empática a lo que es una vocación, que es trabajar esto que tú dices, bueno, o sea, la violencia obstétrica, por ejemplo, pues cualquier otra persona te va a decir, pues deja tu trabajo, es lo más sano, pero cuando ya se entiende, hay un acuerdo en donde, bueno, hay una parte de vocación, de decisión ya concreta, en donde, bueno, uno le va a entrar, sí tiene que haber vías de decompresión y de autocuidado, ¿no? ¿Qué incluye esto, no? O sea, lugares en donde uno puede elaborar lo que uno va escuchando, las experiencias que uno va escuchando, elaborar, tratarle de dar sentido al trabajo, a lo que uno escucha y cómo poderlo entender desde nuestra propia subjetividad y nuestra propia emocionalidad, ¿no? Que hay, bueno, pues hay gente que medita, hay gente que va a terapias de cuarzos, hay gente que va a psicoanálisis, hay gente que lo que sea, pero son esos espacios terapéuticos en donde uno se da la oportunidad de resolver a nivel personal lo que uno va escuchando y elaborarlo, ¿no? Y en su momento pues darle sentido, porque eso es lo importante, ¿no? Lo peor que una persona puede hacer con esto es guardarlo y guardarlo y guardarlo y guardarlo y guardarlo y guardarlo, porque pasa, esto llega a tener efectos, además de personales, tiene un efecto concreto en nuestro trabajo, ¿no? O sea, una de dos, ¿no? O te vuelves hipersensible o de plano ya nada te mueve. Y ambas cosas son peligrosas, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente de ser hipersensible? No, hipersensible, bueno, pues obviamente es que muchas veces cuando uno está documentando este tipo de cosas también tiene que dar cierta, proyectar algo de seguridad y algo de acompañamiento, ¿no? Cuando la gente se abre a contarte tu historia, bueno, su historia es precisamente en busca de alternativas para salir adelante, ¿no? Entonces si una persona llega a contarte tu historia, y bueno, a veces es lo que se necesita, ¿no? Prestar un hombro y llorar juntas, pues está bien, pero eso no saca a nadie de la situación en la que estás, ¿no? Entonces hay que tener un poco de tranquilidad para ayudar a la persona a ordenar lo que está viviendo, a encontrar las alternativas que ahí están. Muchas veces cuando la gente está pasando por estos hechos traumáticos se da lo que se conoce como una visión de túnel, ¿no? Donde lo único que se ve es el problema, ¿no? Y entonces se magnifican las ideas de estar aislada, de no contar con el apoyo de nadie y a veces requiere de una tercera persona que te diga, mira, está tu familia, tienes una red de amigos, de colegas, de gente que está acompañando. Eso es bien importante, ¿no? Ahora, el otro lado, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Si uno no es sensible, pues estamos tratando con personas, no con cajas, ¿no? Y eso yo creo que debe ser, es una línea para cualquier interacción humana, ¿no? O sea, una interacción humana en donde por lo menos no hay una conexión, por mínima que sea, pues estás hablando que son relaciones totalmente superficiales, ¿no? Y estamos hablando de cambiar el mundo, o por lo menos las leyes, pues hay que reconocer esta parte. Y bueno, entonces, volviendo a esto, hay que tener estos espacios terapéuticos y de saneamiento y de autocuidado, ¿no? O sea, además de eso, pues las terapias físicas ayudan muchísimo a sacar el estrés, ¿no? Porque una cosa es la parte emocional, pero también el cuerpo, el estar documentando, pues guarda tensiones, ¿no? Y hay gente que hace ejercicio, que va y corre, ¿no? Y con eso una buena sudada y lo saca. Hay gente que cocina, hay gente que dibuja, hay gente que se pone a ver tonterías en internet y se desconecta del mundo entero y se comporta totalmente en el otro polo de lo que regularmente es, ¿no? Gente que se sube a una montaña rusa para sacar un poco de adrenalina, ¿no? O sea, tener relaciones sexuales, bailar, ¿no? Son cosas que le permiten al cuerpo no contener ese estrés que a la larga pues se manifiesta, porque es normal, o sea, porque el estrés no es necesariamente algo malo, el estrés es el reflejo fisiológico del cuerpo tratándose de adaptar a una situación extrema a la que no está acostumbrada, ¿no? Entonces, el problema es que luego lo entendemos como que todo el mundo tiene que estar sin estrés. No, el estrés es tu cuerpo tratando de ayudarte a lo que estás haciendo. Haciéndote el paro. Exactamente, pero hay que darle también, ahora hay que hacerle el paro al cuerpo para que también saque esa parte, ¿no? Y a veces, pues te digo, son estas actividades, pero que hay que encontrarlas conscientemente, ¿no? O sea, mucha gente lo hace, o sea, inclusive hay gente que trabajar 10 horas al día en situaciones muy complicadas y luego dedicarse a tomar el fin de la semana completo es la manera de sacar ese estrés. Claro, sacas el estrés, pero te va
cultivando un cuadro de mucho más complicado ahora es que te está saliendo más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Pero esas son el tipo de cosas que hay que encontrarles y decir, aquí yo vengo a desconectarme y a sacar mi estrés, ¿no? A limpiarme. Ayuda mucho también el hablar con gente que tiene historias o trabajos similares, porque hay cosas que no se pueden contar tan fácilmente a alguien que no conozca el trabajo, ¿no? No es tan fácil entender ciertas cosas. Y estos, por ejemplo, grupos, pues no de ayuda o de autoayuda, sino de diálogo, por ejemplo, de personas defensoras, de feministas, de periodistas que se sientan a hablar de estos temas, ayuda muchísimo, ¿no? Porque hay una suerte, una comprensión que a veces solo se da entre pares, entre colegas, ¿no? Que no es tan fácil entenderlo. Eso viene mucho de las enseñanzas, por ejemplo, de la gente que atendió el 11 de septiembre. Hubo un grupo de bomberos que se dieron cuenta que era muy difícil hablar de estos temas con gente que no necesariamente o haya estado ahí o que sepa lo que es atender una emergencia de ese tipo, ¿no? Porque son situaciones que no son blancas y negras. Mira, eso pasa inclusive hasta con veteranos de guerra, ¿no? Hay cosas que solo hablan entre quienes han vivido la guerra, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Espera que... Acá. Hablando del trabajo. Hablando del trabajo y los mensajes que caen cuando no estás ya en el trabajo. Claro. Ricardo, yo me pregunto, ¿cuántos grupos entre pares de verdad existen? ¿O hay que empezar a formarlos? ¿O hay que irnos 3 pasos atrás como de hacer conciencia de que es necesario formar esos grupos? Que es necesario mirar qué tanto tu trabajo está alterando tu sistema nervioso, qué tanto está alterando tu sueño, tu vida familiar, tu alimentación, etcétera. Mira, yo creo que hay muchos recursos ya, y el tema cada vez más, yo creo que desde la violencia que vive el país, los temas sobre la salud mental colectiva empiezan a tomar un cierto auge, ¿no? O sea, ya son cosas que ya ves en los noticieros, ¿no? De pronto, que se habla de esos temas, ¿no? Por un lado, ¿no? Creo que en el movimiento de derechos humanos, los movimientos feministas, es un tema que ya se está discutiendo, ¿no? Creo que estos grupos ya existen, hay organizaciones pioneras que llevan bastantes años ya avanzando. ALUNA, por ejemplo, la Red Norteamericana de Defensoras de Derechos Humanos, que ya inclusive tienen literatura, ¿no? Sobre el tema, herramientas para autoexaminarse. Ya están ahí, ¿no? O sea, poco a poco van siendo más comunes, ¿no? Los grupos de autoayuda, mira, yo creo que yo sé que existen, pero eso ahora sí que es como la moda, ¿no? Habrá grupos que ya están ahí, pero pues, si tú vas y no te acomoda, pues entonces vas a tener que crear el tuyo, ¿no? Y a lo mejor no va a ser un grupo, pero tienes un amigo, una amiga con la que puedes establecer esos espacios de contención necesaria para tocar ciertos temas que no vas a tocar en otros lados. Te digo, mira, muchas veces te digo, pues no se trata de espantar a la pareja, ¿no? Muchas veces, ¿no? Digo que siempre hay comprensión, o que debería de haber comprensión en las parejas, ¿no? Con estos temas, ¿no? Pero a veces los trabajos son muy, muy distintos y se requiere tener por un lado, cierta disposición a que haya esta empatía, pero también un cierto respeto a la otra persona y no cargarle esa parte, ¿no? Yeah. Porque cada quien carga también, entonces, híjole. Te descargas tú, se carga tu pareja. Sí, y la pareja está así de, o sea, pues ya te dejaron y ellos, o sea, ellos ahora sí que sin deberla ni temerla, ¿no? Yo creo que... Ay, sorry. No, pero yo creo que esa es parte, por eso es bueno tener estos espacios como que un poquito más aislados, ¿no? Digamos, de la cotidianidad, pero que es gente que entiende y que de alguna manera valora y se puede identificar con ese tipo de cosas que no es tan común, ¿no? Y a veces es necesario sentarse a discutirlo. Ahora, también hay una cosa que también con estos grupos, que muchas veces se confunden con reuniones sociales o con reuniones de trabajo, ¿no? Muchas veces pasa, sobre todo con defensoras y defensores de derechos humanos, que uno se reúne y empieza a tocar estos temas que son más bien personales en este nivel emocional, y cuando te das cuenta ya es una discusión de análisis prospectivo, político, ya es otra. Y estás planeando los siguientes 2 años de tu organización. Y exacto, y ya no es un espacio seguro
de sanación, sino ya es un espacio de planeación, ya no es eso. Entonces hay que estarlos buscando y a veces, bueno, pues qué bueno si los encontramos, si no hay que crearlos y a veces no van a funcionar un ratito y luego ya no nos van a funcionar y luego hay que, o sea, creo que la búsqueda debe de ser constante en esa parte, ¿no? Yo personalmente, con la gente con la que intento hablar, pues casi nadie está aquí en México y entonces, bueno, pues para conectarnos, y hay veces que sí es más fácil y a veces no, pero eso es tener como la perseverancia de estarlo buscando y asegurarte que te funcione, porque es necesario, ¿no? Ricardo, vayámonos como al 2010, Ajá. cuando la vida nos hizo coincidir por el tema de seguridad y protección a los periodistas. ¿Cómo fue que Ricardo pasó? A lo mejor en ese entonces ya estabas y yo no me enteré, pero ¿cómo fue que pasó de hablar de protección a periodistas a seguridad holística? ¿Qué hubo en 8 años o más quizás, claro, o menos, para que ahora hables de todo esto? Mira, yo creo que, o sea, primero que nada claro que es un proceso personal. Porque, no hay manera, me queda claro que no hay manera de involucrarse a este nivel si no lo viviste. Claro, no, claro. No se puede detonar así. No, claro, no, porque fueron años en los que, bueno, yo me dedicaba a trabajar con periodistas en situación de riesgo, también documentando asesinatos, violaciones a derechos humanos de periodistas, la mayoría muy graves, y eso, bueno, pues empezaba a ver, ¿no? Inicialmente quienes pusieron el tema fueron precisamente las organizaciones que trabajaban el tema de seguridad, pero en conflictos armados o en emergencias humanitarias, ¿no? Entonces, pues yo lo primero que hice fue jalar la información de ahí y decir, bueno, necesitamos esto, ¿no? Necesitamos empezarlo a desarrollar. Claro, una cosa es tener como los apartados, ¿no? Sí, la parte legal, la física, lo digital, y bueno, y entonces vamos a meternos a lo psicoemocional. Pero eso también requería, pues ahora era el punto de, bueno, ¿qué tipo de apoyo psicoemocional? ¿Qué tipo de temas, también, por ejemplo, de cuestiones digitales, ¿no? E irlo elaborando y haciendo estos talleres, ir trabajando con personas, estar evaluando constantemente, te vas dando cuenta que había cosas que no jalaban, ¿no? Que no enchufaban. Entonces dices, bueno, ¿qué hay que hacer? Y empezabas a buscar. Y en este proceso pues se van haciendo comunidades, ¿no? Comunidades de gente que estábamos en la misma búsqueda y empieza pues el intercambio colaborativo, ¿no? Con otras organizaciones aquí mexicanas, también de Latinoamérica y otras internacionales, de empezar esta búsqueda conjunta, ¿no? Y entonces era de, mira, nosotros nos funcionó esta manera de entrarle a este tema. Esto, ¿sabes qué? Tenemos este problema y empezar a discutir. Y se fue creando una especie como de comunidad, ¿no? De una comunidad de acompañamiento para quienes estábamos haciendo este trabajo, primero que nada, pero también de aprendizaje y de valoración, ¿no? Del trabajo de otras personas y del propio, ¿no? De decir, mira, esto creo que vale la pena redactarlo y ponerlo en un papel para que a alguien más a lo mejor esto le puede servir, ¿no? O esto no. Y así fue poco a poquito ir aprendiendo a la prueba y error, porque no hay cosas que sean estáticas, ¿no? Y eso es bien importante. Mucha gente cuando se acerca a pedir consejos de seguridad tienen recetas para hacer pasteles, ¿no? Y eso no se puede, por favor. Eso es algo que nos dejó guardado las herencias militaristas de la seguridad, ¿no? No, porque entonces son imposiciones, ¿no? Y todo es dinámico porque las personas, que es el centro de esta seguridad holística, son más dinámicas. O sea, a veces nos afectan unas cosas, a veces nos afectan otras. Hay momentos en que nos sentimos más seguros de una manera y de otra no. Los contextos políticos se van agravando, a veces mejoran. O sea, este tipo de cosas. Entonces, cuando uno, yo lo que recomendaría cuando sale de seguridad es busquen fuentes de conocimiento que planteen la seguridad como un proceso constante, ¿no? Y que en vez de decirte recetas te diga qué hay que ver en cada etapa, qué hay que atender, qué hay que dilucidar, que analizar, qué hay que dejar a un lado, ¿no? Eso, porque eso es lo que realmente empodera y no asumas cosas aparte. Por ahí alguien preguntaba sobre...
Me voy a regresar. Sí, alguien porque hablaba Tesh, de cómo mantener los lineamientos de un espacio sí, seguro, mira, ¿no? Tesh es partera. Ah, mira qué Seguro, por eso lo está preguntando, intuyo. Ajá. Contesta, bueno, la pregunta es, ¿hay algunos lineamientos para mantener un espacio seguro? Pues sí. Si no hay una receta, No. dinos al menos que sí hay 2, 3 Sí, claro, ¿no? O lineamientos. sea, lo básico yo creo que es primero la confianza recíproca en crear estos espacios, o sea, decir, bueno, o sea, que todo el mundo entienda para qué es ese espacio, o sea, definir también, o sea, estos objetivos, ¿no? Aquí venimos a hablar de estos temas, no venimos a hablar, como te decía, de análisis político, no vamos a discutir los pendientes de la semana. No es tampoco necesariamente un espacio en donde vamos a elaborar todo lo que traemos encima, porque también luego ahí hay esta parte donde... Sí, pues ya que andamos en esto, pues Sí, qué tal yo, que yo, fíjate. mi infancia, bla, bla. Claro, bla. y que bueno, a veces sí estos espacios nos van a dar pie a seguir elaborando otras cosas, pero tal vez no sea ese espacio, ¿no? Y hay que entenderlo y hay que decir, bueno, esto lo vemos en otro lado, y eso uno ya se lo lleva. Sí tiene que haber también cierto liderazgo colectivo, es lo mejor, y que sea rotativo, en donde, bueno, alguien sea la persona encargada de organizar, convocar, ver qué es lo que se va a discutir. Es bien importante, o sea, para que sea un espacio de contención, tiene que tener una apertura y un cierre, ¿no? Y asegurarse que la gente llegue y se vaya mejor de lo que llega, ¿no? Porque uno habla y bueno, ya acabamos, muchas gracias, ahí nos vemos la próxima semana, les mando el correo para volvernos a ver. Y es importante que haya esa contención, ¿no? Que por lo menos si se dice algo complicado, bueno, asegurarse que cada una de las personas que comparta tengan por lo menos claridad de cuáles van a ser los siguientes pasos, de cómo irse acompañando. Estos espacios yo me gusta más que llamarlos espacios seguros, me gusta llamarlos espacios solidarios, ¿no? Porque es prestar tu cuerpo para ayudar a otras personas y que esas otras personas te ayuden a ti. Es una cuestión recíproca, pero que tiene que ver con aportar tiempo, tu cuerpo, tu atención, y que otros te van a responder de la misma manera, de una manera solidaria. ¿Se requieren ciertas habilidades para poder brindarle contención a alguien que está viviendo lo mismo que tú? Ah, no, claro, o sea, a ver, claro que Se nos niveles anda de escapando, profesionalidad, se ¿no? nos anda Sí, claro, escapando. claro, eso es básico. Yo creo que hay que decirlo. Yo no me dedico específicamente a dar contención emocional. Claro que tengo algo en el camino he ido aprendiendo, pero hay unos límites que siempre hay que tener claros, ¿no? O sea, ojo, llevar décadas de terapia personal no te hace ser terapeuta, claro. Y eso es bien importante decirlo, ¿no? O sea, es muy distinto, ¿no? Aunque se aprendan la juerga y medio aprendas los conceptos, eso no tiene que ver con eso. Ahora, hay una parte que puede ser, depende del tipo de espacio, que lo puede llevar una persona profesional, ¿no? Que se dedique a eso, ¿no? Pero también hay espacios, porque por propias dinámicas, donde se da una cuestión de pares, ¿no? Ahora, sí, quien lleve liderazgo en esos casos, pues tiene que hacerse llegar también de información, y que las hay. Le recomiendo mucho, por ahí hay un libro de la Red Mesoamericana de Defensoras, que habla precisamente sobre algunos lineamientos para el autocuidado, ¿no? Y esas, aunque están enfocadas directamente a mujeres feministas, son lineamientos muy solidarios que de alguna manera aplicarían a cualquier parte, ¿no? O sea, pero que sí es importante entender quién lleva, cómo lo tiene que llevar, ¿no? Y estas dinámicas que hay que saber contener, ¿no? Porque sostener los espacios también implica, o sea, invertir mucho del cuerpo, ¿no? Mucha emocionalidad, ¿no? Para que el espacio se sostenga, ¿no? Y para eso, bueno, pues este libro hay muchas otras guías más, ¿no? Otra que yo también recomendaría como algo mínimamente básico, y eso siempre se lo recomiendo a periodistas, a quien sea, le pusieron de nombre primeros auxilios emocionales. Ah, sí. Qué nombre tan acá, ¿no? Pero la verdad es que ya cuando uno lo lee dice, pues esto es algo muy básico de empatía, ¿no? Y que es, pues, no juzgar, no tratar de decirle o sea, cuando alguien te está hablando de un hecho traumático, no interrumpir, establecer contacto,
no decirle, me imagino por lo que estás pasando, porque no, no es cierto. nadie sabe, exacto, nadie experimenta en cabeza ajena, no juzgar. Oye, y decir, yo te voy a ayudar, yo te voy Nadie a salvar, sí, yo te voy exacto. a resolver. No. Es una gran tentación. No, claro, y es una gran tentación y eso tiene que ver pues ya con egos y otro tipo de cosas. No, nadie. Cuando más lo que uno puede hacer por otra persona es estar ahí, de acompañarle y escucharnos. Y a veces, si el caso lo amerita, pues es compartir lo que uno ha vivido, ¿no? Claro. Pero desde la experiencia decir, mira, a mí me pasa, o sea, esto, y a lo mejor ahí puede haber enseñanzas o no, o puede ser un caso de estudio, ¿no? Pero creo que hay herramientas que sí son importantes tener, o sea, para este tipo de cosas, sobre todo porque está trabajando, el chiste es trabajar con algo que es muy delicado, que es la emocionalidad de cada persona y sobre todo de frente a un trauma, ¿no? Entonces hay que sí, pues prepararse, pero volviendo al tema, cuando uno se quita el ego y no quiere ser salvador de nadie, a veces haces muchísima ayuda simplemente prestando tus oídos. Estando ahí y a lo mejor no va a haber resolución y no te toca a ti decirlo nada más, pero a veces estar es más que suficiente, ¿no? No hay que sentirse obligada a tener que decir, tener que dar una respuesta. Un consejo, ¿no? Ajá, exacto, pues no, a veces es estar nada más, ¿no? Y estos espacios, te digo, depende mucho de qué personas estén, qué temas se van a tratar, se puede ver el nivel de profesionalidad que se debe de tener o no. O sea, no, ahora sí que esto es una alquimia bien interesante, ¿no? De cómo hay una química del grupo, cómo se van borrando también las dinámicas de poder que puede haber ahí entre colegas, entre pares también, o a lo mejor no se van a borrar, pero se pueden especificar algunas reglas de que lo que se discuta ahí no puede tener repercusiones afuera. Así de No, pues es romper. Ricardo, ¿y la perspectiva de género qué tiene que ver en todo esto? Es básica, ¿no? Mira, eso ya ha sido una enseñanza también grande en mi camino, o sea, como haciendo este tipo de trabajo, es que, y por lo que les decía que no hay trabajo específicamente de recetas, ¿no? Porque cada persona, en cada cuerpo hay interseccionalidades muy complejas y únicas, ¿no? Y eso hace que entonces la seguridad, para que una persona pueda estar libre de violencias o pueda ejercer su trabajo de manera sostenible, implica reconocer esas interseccionalidades, ¿no? Que siempre van a estar presentes. O sea, no hay tal caso como de, no, esto no. O sea, siempre yo escucho mucho, ¿no? En los grupos que asisto de los que participo de nuevas masculinidades, ¿no? Siempre estoy diciendo, no, pero es que dicen, no, es que creo que en esto no tiene nada que ver el género. No, el género siempre tiene que ver, ¿no? Igual que siempre tiene que ver el color de piel, tiene que ver el estatus social y siempre, o sea, son temas que ahí siempre van a estar, ¿no? Y específicamente en el tema de género es bien importante, ¿no? Porque al menos de que seas un hombre cisgénero, blanco. Voy a interrumpirte. Sí. ¿Qué quisiste decir con un hombre cisgénero? Perdón. Un hombre cisgénero quiere decir que es un hombre que se identifica con el sexo que le asignaron biológicamente, no al nacer. Es decir, que nació y le dijeron, lo vamos a crear como hombre porque tiene pene, y cuando creció se dio cuenta que él de hecho se identifica como hombre. Hay veces que las personas tienen una identificación distinta al género y eso, bueno, abre muchas vulnerabilidades, no solo en el caso de identidades trans, sino inclusive también, por ejemplo, cualquier otro cuerpo que no sea masculino o que no sea identificado como un masculino, pues tiene una serie de vulnerabilidades. Por ejemplo, o sea, en el caso de las mujeres específicamente, ¿no? Hay literatura, instrumentos internacionales que hablan de los diversos tipos de violencia que enfrenta una mujer por el simple hecho de ser mujer o de vivir una vida como mujer, ¿no? Eso es básico para entender cuando se está hablando de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces hay cosas que son distintas, diametralmente distintas, ¿no? Por ejemplo, en un colectivo, cuando son mayoritariamente hombres, por ejemplo, ¿no? Y hay una mujer, ¿no? Y se está armando un protocolo de seguridad, por ejemplo, colectivo, y ahí no se toma en cuenta que la única mujer del grupo tiene doble jornada, y eso implica que sale más tarde
y sale más tarde del trabajo y sale más temprano de su casa, ¿no? Entonces son horas a lo mejor más complicadas, en donde no hay mucha atención, ¿no? Ese tipo de detalles son bien importantes, ¿no? La violencia, por ejemplo, que por el simple hecho de ser mujer hay que tomarla en cuenta, porque, ok, a ver, uno puede hablar de seguridad para defensoras de derechos humanos, pero además de las vulnerabilidades de seguridad que pueda tener por el trabajo que hace, hay ya unas vulnerabilidades de entrada por el tipo de cuerpo que tiene, ¿no? Que desde acoso callejero, violencia sexual, que son cosas que ahí están y que hay que ver, cuando hablamos de seguridad hay que traer estas diferencias y estas necesidades específicas para que realmente se generen esquemas de seguridad que realmente funcionen a cada persona, porque ese es el problema, te digo, cuando empiezas a ver, ¿no? Cuando, por ejemplo, me acuerdo alguna vez que vi alguna recomendación de, si eres mujer y vas a acudir a una marcha, mejor no vayas. O casi disfrázate de hombre. Disfrázate de hombre. No es necesario. Pero hay que entender estas diferencias para atenderlas. Y más en colectivo. Porque entonces ahí siempre está el otro lado de la moneda, ¿no? Está la parte de género que se puede convertir en una vulnerabilidad para algunas y para otras se convierte también en un privilegio. Entonces en colectivos es ver cómo sentarse y hacer que las vulnerabilidades de una persona sean entendidas también con el privilegio de otros. Y ahí mira, hay un caso bien interesante que me tocó colaborar en Egipto durante la revolución, mal llamada, que le llaman la revolución árabe, ¿no? La primavera árabe, ¿no? Cuando los grupos se reunían en la plaza central, en la plaza Tahrir, grupos fundamentalistas no querían que fueran mujeres porque se estaban convirtiendo en el centro del movimiento social, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Habían grupos esperando a las mujeres en las paradas del metro, de la plaza, y las atacaban sexualmente. Entonces, eso obviamente estaba trayendo que las mujeres no quisieran ir, ¿no? O que se iban, eran violentadas, ¿no? Y en lugar de decir no vayan, claro que era esencial que hubiera mujeres en este evento donde estaba lleno, todo el mundo pidiendo el cambio de régimen. ¿Qué fue lo que hicieron? Crearon brigadas compuestas por hombres y por mujeres, porque se dieron cuenta que no era nada más que fueran hombres, porque luego también se generaba violencia. Porque entonces llegaban y no la tocas, entonces se empezaban a pelear y entonces había más violencia. Eran grupos de hombres y mujeres entrenados para desmantelar conflictos de ese tipo y ayudar a las mujeres a que asistieran. Entonces se hacían procedimientos específicos de cómo acompañarles desde la entrada a la plaza, que estuvieran bien durante el evento, y luego la salida también. Pero esto fue un trabajo que había que hacer medidas especiales para necesidades concretas, y eso tiene que ver, yo creo que de ahí se puede aprender muchísimo de esto, no es el no vaya, no, cómo hacer para entonces decir, a lo mejor si hay un hombre puede ayudar. Bueno, sí, pero tampoco se trata de restarle agencia a la mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces, no? Y ahí esas son las discusiones que son verdaderamente discusiones de seguridad. Aunque parecieran que son discusiones más simbólicas, no lo es, y hay que entrar a esas discusiones también. Y no basta con pues no te pongas en riesgo y ya. No, claro que no, porque es lo que decíamos, ¿no? Porque hay una vocación, también un imperativo moral de querer asistir y participar, y eso me parece que es lo más respetable cuando alguien ejerce esa decisión de usar su cuerpo para apoyar la liberación de otros cuerpos, tiene que ser apoyada, o sea, tal cual, sean hombres, mujeres, ¿no? Ricardo, ¿qué le dirías tenemos enfrente aquí a una adolescente, no se ve, pero la tenemos enfrente. ¿Qué le dirías a una adolescente, yo digo adolescentas y adolescentos, sobre la seguridad hoy en día, sean defensores o no de derechos humanos? ¿Qué aspectos de su vida en lo personal y en lo social tendrían que considerar para estar seguras y seguros? Yo creo que en un contexto como la Ciudad de México, para empezar, México. Claro, mira, la misma matriz de la escala mundo de seguridad legal, seguridad psicológica, psicosocial, digital y legal, ¿no? Es lo mismo, o sea, se pueden utilizar estas 4 dimensiones, y es pues que es lo interesante de esta metodología, ¿no? Que se puede utilizar para distintos aspectos, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, yo creo que adolescentes, ¿no? Primero que nada,
hay una parte que es digital, ¿no? Y que es bien importante. ¿Por qué? Porque los adolescentes y adolescentes, las adolescentes y adolescentes, dilo son ahorita la primera generación nativa en ambientes digitales, ¿no? Y eso, pues, a pesar de que es muy emocionante, también trae ciertas vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque, bueno, no es como que en el pasado estábamos muy bien y éramos sociedades muy justas, no. Pero antes, por lo menos, siempre había consejos que podían servir. Ahora no, porque los papás, pues, no necesariamente entienden, pues, cómo son estas dinámicas. Entonces, casi nunca. Es muy difícil que muchos papás le puedan dar consejos de cómo proteger sus datos personales, su privacidad, por ejemplo, en Facebook o en otras redes sociales, ¿no? O cómo se debe comportar o qué cosas se tienen que hacer o qué cosas no se tienen que hacer, ¿no? Hay por ahí también mucho material, por ejemplo, sobre el tema que tiene que ver con compartir material erótico entre personas que tengan una relación o entre personas o no, ¿no? Y las implicaciones éticas y legales que tiene esto, ¿no? Afortunadamente ya hay colectivas de mujeres que se han dedicado a investigar mucho por ahí, luego les podemos pasar el vínculo, que hay maneras de hacerlo. A ver, para quien decida hacerlo, cómo se puede hacer de manera segura, cómo puede garantizar uno las mínimas medidas de seguridad para la persona, para que no se convierta en un problema, sin necesidad de tener que recurrir a cuestiones de no lo hagas o de juzgar, ¿no? Porque cada quien, y son dinámicas distintas en las que ya se expresa la intimidad de manera distinta, pero ya hay recursos que te explican de cómo se puede hacer, muy general, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si le vas a compartir fotografías íntimas a una persona y bueno, ahorita te quiere, pero tú no sabes qué vaya a pasar después con esa persona o algo, bueno, pues se le pone un sellito de agua, ¿no? A toda la foto, ¿no? Si esa foto se llega a compartir, se va a saber de dónde vino esa foto. Y ya afortunadamente legalmente ya hay cada vez más recursos precisamente para atacar esto. Ahora, si eres un hombre, pues compórtate, ¿no? Compórtate y entiende que ese es un acto de confianza muy alto que va más allá de que si mantienes o no la relación. Ese tipo de discusiones, yo creo que en lo digital hay muchísimo que discutir porque son territorios que todavía no están totalmente mapeados, ¿no? Y que todavía nos falta muchísimo de qué compartir o qué no. ¿Y en lo físico? Y en lo físico, claro, mira, y eso también nos pone nerviosas, sí, claro, a las mamaces. También, mira, hay recursos por ahí también, ya afortunadamente también, de qué hacer en caso de un ataque sexual, por ejemplo, ¿no? Los pasos a seguir, independientemente de que si se presenta una denuncia o no, cuáles son los derechos, ¿no? Que tiene un acceso a atención médica, independientemente si es, o sea, eso es bien importante, ¿no? Inclusive hay herramientas que te explican cómo acompañar a una persona que está en esa situación. Ahí hay por ahí también, bueno, está en esa parte, ¿no? Físicamente también, bueno, pues yo siempre digo que la manera más efectiva de estar segura es haciéndolo en comunidad. Aunque uno es responsable de su propia seguridad, empezar a empatar seguridades con otras personas y buscar comunidades seguras es bien importante, ¿no? Y eso también habrá que decir, las mujeres lo hacen de manera natural, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo, me tocó aprenderlo, ¿no? Y es que es bueno, pues sí, como cuando uno va a una fiesta y la amiga está cuidando a la otra amiga porque ya ese señor ya está borracho y ya uno ya está viendo y ya tienes la clave de decir, hey, no estoy cómoda. Y ahora ya resulta que hay hombres que están haciendo con la grandiosa idea que están recomendando ese tipo de cosas, ¿no? Pero también hay ese tipo de acompañamientos, ¿no? O sea, discutir esos temas con tus amigas, ¿no? Asegurarse que hay esas redes de apoyo y de solidaridad, no solo para responder ante una situación de algo que pase, sino para prevenirlo también, y sí se puede, y eso parte de la comunicación. O sea, todo esquema de seguridad real parte de que haya muchísima comunicación de, oye, pasó esto, mira, hasta a lo mejor no es importante, pero tal vez lo vaya a hacer después. Pues sí, yo creo que yo creo que la parte física, hay muchas cosas que ya se hacen, sobre todo para las mujeres, para las niñas y mujeres que desde tiempos inmemoriales han vivido en contextos pues, mucho más complicados que los hombres. Te digo, ahí hay muchas cosas que a lo mejor se pueden complementar con algunas lecturas, con algunas ideas, algunos colectivos que ya están ahí, pero yo creo que es
esta manera de ver nuestra propia seguridad aplica para lo que hagas, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta de eso. O sea, ahorita lo estoy trabajando, por ejemplo, ahora con defensores de la tierra, ¿no? Y es bien interesante porque es lo mismo, nada más que son distintas maneras o distintos énfasis en cada uno de los elementos, ¿no? Hay un tema que me pulsa muchísimo, que es cómo tomar medidas de seguridad sin caer en la paranoia, ¿no? Sobre todo porque por todos lados donde te paras o hacia donde volteas, ves que hay peligro, ¿no? Y más esta idea que ha circulado de un tiempo para acá, con justa razón, pero ante la cual me revelo y no sé exactamente cuál es la ruta para revelarme, no siempre la tengo clara, de ser mujer es un peligro, ¿no? Cómo hallar el balance entre es una realidad que ser mujer es un peligro y no caer en la paranoia y no perder la capacidad de agencia y tomar medidas de seguridad y hacer redes, o sea, mira, yo creo, a ver, y eso aplicaría para hombres y mujeres, y todo el espectro que hay en medio, ¿no? A ver, hay que verlo así. La mejor manera de ejercer la agencia como persona en nuestro bienestar y nuestra seguridad es tener el estado emocional adecuado, ¿no? Porque así es la manera en la que funciona nuestro cerebro. ¿Qué significa el estado emocional adecuado? Claro, ¿no? Pero bueno, ahí es dar el balance. ¿A qué me refiero? Mira, el cerebro funciona de varias maneras, ¿no? La parte más vieja del cerebro, que es la del reptil, ya gacho, la médula oblongata, ya nos vamos a meter a fisiología, pero hay una en parte... otro capítulo. Que cuando ve algo que pueda ser amenazante, lo ve, entonces lo revisa en el archivo y dice, ok, esto se parece a algo que viví hace tanto tiempo, esto es lo que aprendí, entonces voy a actuar así, ¿no? Esa es la manera en la que funciona. Cuando uno emocionalmente, que aparte es normal, ¿no? Cuando uno está, por ejemplo, en un momento de una situación extrema, las cantidades de adrenalina pues, son muy altas, ¿no? Que otra vez el cuerpo se adapta para responder en ese... Entonces, a veces es bien difícil pues sentarse a reflexionar en plena de una emergencia, porque tu cuerpo está en otra mente. Sobrevivencia 100%. Exactamente, entonces por eso es importante que muchas de estas discusiones se toman previamente, o sea, que se hagan estas discusiones de a ver qué pasaría, qué recursos tendría yo para responder una cuestión así. Digo, son pláticas muy difíciles, ¿no? Pero hay que tenerlas. Pero también, por ejemplo, cómo evaluar estas amenazas, ¿no? O sea, esto que se hace automáticamente en el cerebro. La manera de hacerlo muchas veces, si está uno en el modo emergencia, pues todo es una amenaza. Todo es una amenaza, ¿no? Pero está al otro lado, ¿no? Cuando uno está muy poco sensible, entonces nada es una amenaza y, oye, compadre, pero oye, aquí hay un incendio, ¿no? Aquí hay un incendio, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con buscar espacios, volvemos al tema del espacio, en donde uno pueda hacer este tipo de reflexiones de manera más tranquila, porque si no, claro, o sea, es igualmente peligroso exagerar que no exagerar. ¿Por qué? Porque si no, o sea, si exageras, la seguridad se va a volver un obstáculo para tu propio trabajo. Entonces es un problema, ¿no? Porque es esta idea. Para estar 100% segura, tienes que estar encerrada en una casa y a ver, porque pues aquí vivimos en una zona complicada, ¿no? Por el otro lado, si no, ¿cómo se llama? Si no atendemos los temas, pues es peor, ¿no? O sea, hay un ejemplo que siempre dan en cursos de seguridad que me gusta mucho hablar, que es el de la rana que hierve, ¿no? Inclusive hay gente que lo hace, realmente a mí se me hace muy duro, pero bueno, no nada más les voy a platicar, sí, claro, imagínate. Pues es que eso es lo que hacen los militares. Una vez me hicieron ese ejemplo y yo dije, bueno, pero no había necesidad de matar a la rana, ¿no? Pero la idea es esta, si tú tomas una rana y la metes en un bote con agua, ¿no? Hirviendo, si la metes desde el principio, cuando el agua está tibia, la rana no va a poder sentir el incremento de la temperatura hasta que ya sea muy alto. Y para cuando ya sea muy alto, ya no va a poder responder, entonces se muere. Cuando aventas a la rana a algo que ya está en ebullición, obviamente reacciona, ¿no? Así es como respondemos al riesgo, ¿no? Y al trauma también, ¿no? Llega un momento en donde cuando es el incremento paulatino, también te crea cierta resistencia, ¿no? Y entonces es cuando vemos cómo cada quien tiene un umbral distinto a estaciones de riesgo, ¿no? Si hablamos con una persona que vive, por ejemplo, en Tamaulipas, va a tener una visión muy distinta a la que tenemos nosotros aquí, ¿no? Pues aquí llegar
un convoy con pick-ups y gente armada y sin placas, salíamos corriendo, pero a lo mejor en Tamaulipas sería una cosa que, mira, no, nada más no los voltees a ver y vámonos derecho y ya, ¿no? Pero son, sigue tu vida. Exactamente, son distintos y tiene que ver con esta capacidad de entender, ¿no? De ver las amenazas de manera un poco más equilibrada en la medida de lo posible. Como dices, nunca vamos a estar al 100% equilibrados para tomar decisiones, pero por lo menos eso es lo que se tiene que buscar, ¿no? Digo, yo creo que para cerrar este tema es bien importante siempre estar evaluando, ¿no? En cómo estás. Y eso también se vuelve, y eso yo creo que las mujeres lo hacen de manera ya también normal por los contextos en los que vivimos, ¿no? Uno llega a un lugar y ya uno ya ubicó, esta persona está rara, porque así nos han educado. Si no, eso es algo que se puede ir fortaleciendo, ¿no? El ir aprendiendo a tener esa mentalidad que no te toma más de un minuto. Llegas a un lugar y dices, a ver, todas están las salidas de emergencia, ¿no? Yo no ahora con el baño y la salida de emergencia. De verdad, y son cosas que se pueden volver casi una costumbre, y eso ayuda muchísimo, yo creo, hasta que se vuelva también una manera de hacer las cosas. Voy a subir un taxi primero, a ver el taxi, que tenga placas, ¿no? Ok, ¿de qué lado me voy a sentar? Yo ya sé que me voy a sentar de un lado o del otro, ya sé que le voy a hablar ahorita para que me estén monitoreando. Ese tipo de cosas que se vuelvan hábitos, porque es un proceso, es lo que te digo, y a veces funcionan las cosas y a veces no. Y eso también hay que entenderlo, ¿no? Y eso es porque hay cosas que podemos controlar, otras cosas que nunca vas a controlar, pero hay un margen bien chiquito que está en medio que por momentos vamos a poder controlar y luego ya no. Entonces son esas decisiones que hay que saber tomar, y eso solamente es sentarse a hablarlo. Oye, si alguna vez, por ejemplo, ¿no? En familia, ¿no? En colectivos, oye, si alguna vez no les contesto ya después de todo un día, por favor búsquenme. Y eso, hasta ahí llega, ¿no? Y ya, bueno, el día que pase, ya sabe uno que había que hacer algo, ¿no? Oye, si no te contesto después de una hora, pues tal vez me tengan que buscar, ¿no? O ese tipo de acuerdos que parte de hablar de la seguridad se puede convertir también en un proceso de sanación, porque también te puede empoderar, ¿no? Ante situaciones que uno ya ha vivido, ¿no? Y justo eso te iba a preguntar, ¿dónde está la dosis de esperanza? Ahí yo creo que sí. ¿Dónde está la dosis de esperanza cuando estás haciendo una evaluación del riesgo y estás tomando medidas y estás tomando acuerdos para que no, insisto, no te quedes en la paranoia y en el tener que estar evaluando todo el tiempo? No, claro, yo creo que tiene que ver ahí, yo creo que los procesos de planeación de seguridad en colectivos, no sé, personalmente, en familias, es un momento de empoderamiento, ¿no? Porque es también un momento de reconocimiento de las necesidades de cada uno de los integrantes, pero sobre todo también es asegurarse que todos estén bien, y eso empodera, eso, porque entonces dices, mira, tal vez no pueda controlar que tengan un ataque, pero si me pasa, sé que tengo una red. Y va a haber, exacto, y va a haber una serie de cosas que van a pasar si esto pasa, que van a minimizar el impacto. Y entonces, bueno, eso te tranquiliza, porque también volvemos a lo mismo. Hay riesgos que también tienen que ver con vivir en una ciudad en la que vivimos, tener un cuerpo con el que tenemos, el trabajo que tenemos, y que hay un riesgo que es inevitable, ¿no? Y lo demás se pueden ir negociando y hablando y decir, esto sí le voy a entrar, o esto sí ya, ¿sabes qué? No. Y la mejor manera para no darse cuenta a la mera hora es platicar, y es darse cuenta de lo que uno sí puede hacer, lo que uno no va a hacer, y conociendo sus propios límites, yo creo. No sé, ahí sí ya cada quien sabrá, pero yo creo que es esas pláticas de decir, bueno, ¿qué pasaría a mí si no aparezco, ¿no? O sea, ¿quién se daría cuenta primero? O sea, esa persona sabría a quién contactar en caso de que no apareciera, qué información tiene que tener esa persona. Mira, yo por ejemplo en mi familia, no todos realmente entienden lo que hago, ¿no? Y tuve que escoger a quién decirle todo, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco yo quiero que mi mamá esté totalmente nerviosa, y una persona mayor, y tampoco yo no quiero que esté todo el día. Sabe lo que me dedico, porque tampoco le voy a mentir, pero también hay unas cosas que tampoco, lo que decíamos, no le voy a imponer todo el día, ¡ay, le va la carga emocional de mi trabajo! No, pero tuve que hacer un proceso personal de decir quién de mi familia puede ser ese contacto que pueda tener las capacidades para responder, contactar, decidir en un caso de una emergencia, y es la persona en la que sí sabe todo. Uf, Ricardo, esto podría dar para hoy, mañana, pasado. Sí. Lo que sí te quiero decir es que me tienes
anonadada y sorprendida por este camino recorrido, porque Gracias. insisto en que hace 10 años hablábamos simple y llanamente de protección de periodistas, que no era cualquier cosa, por supuesto, ¿no? Ya era un tema choncho, pero como todo este camino que has recorrido, ¿qué se te perdió? Mi cartera. Aquí. Ay, perdón. Dentro de su plan de seguridad estaba sentarse en ella y Sí, lo olvidó. acordarme que está en mi cartera. Acordarse que estaba sentado en la cartera. Y bueno, hoy estamos recibiendo los beneficios de tu trayectoria. Pues muchas gracias por aceptar esta conversación. Te recuerdo que va a quedar en el canal como consulta y prueba de que un día aquí en la Plaza Río de Janeiro charlamos y como que quedan muchas preguntas también y como para evaluar y como que van más allá de lo laboral, ¿no? Sí, atraviesan la vida personal. Claro. Pienso mucho por las personas que se están conectando en qué tanto le conviene al grupo de mujeres que se dedica a brindar servicios de salud sexual y reproductiva sentarse a meditar sobre estos temas, ¿no? Que a lo mejor no son defensoras de derechos humanos estrictamente hablando, pero que se dedican a mirar cosas que de por sí el tema de la salud sexual y reproductiva o de los derechos sexuales y reproductivos ya es meterse en camisa de 11 varas, ¿no? Claro, no, sí, claro, y siempre, yo creo que siempre es mejor hablarlo, es normal, por ejemplo, ¿se acuerdan hace el primer temblor del 86? Antes de eso, pues, era muy raro ver estos planes de protección civil, y luego pasó eso, y es un tema que no importa dónde vaya uno, a ver, y va a haber salidas de emergencia, el extintor y eso, y ya es algo normal discutirlo, no es asustar a la gente y decir, aquí se puede incendiar, ¿no? Ya es algo que ya se aprendió y que ya es algo normalizado de cuando las personas se reúnen, se mira, y dice, la emergencia ya, no pasa nada. Ya. Prevenir sin estar paranoico. Exactamente. Es un reto, una tarea que nos queda hoy. No, y es altamente complicado, claro. Como proceso que es, bien lo dijiste. Claro. Pues despídete de la banda, mira, defensoras de la vida, claro. Mira. Estoy de acuerdo. Totalmente, sí. Totalmente, María, yo estoy totalmente de acuerdo y aparte es lo más bonito de la acción de defender derechos humanos es que no es necesario asumirse como defensor de derechos humanos. Entonces, eso nada más es una etiqueta que para algunos funciona, pero eso no tiene nada que ver. Yo creo que cuando uno utiliza su cuerpo para ayudar a otros cuerpos, en ese momento estamos defendiendo derechos humanos, ¿no? Y eso es lo importante, y sí podemos hacer nuestro trabajo de manera más segura, y sí podemos continuar haciéndolo durante más tiempo y ayudando a más gente. Y disfrutándolo, de manera segura y disfrutándolo. En gozo, claro que sí, no se trata de, sufrir es opcional. Yo decía, no necesariamente tienes que tener cara de sufrimiento ante causas que causen dolor, que generen dolor, siendo defensor de derechos humanos. Y tampoco tienes la obligación de ser feliz. Tampoco, pero como que se da más lo otro, ¿no? Claro, te dedicas a defender derechos humanos, tienes que traer la cara así como el ceño fruncido, decir, no sufre más que yo, ¿cómo voy a sonreír? No, sería cinismo, etcétera. Siempre que iba a estos, pero desde el gozo. Cuando iba a estos paneles luego con gente que se dedicaba a estos temas al principio, la mayoría eran paneles donde había puro exmilitar, que se dedicaba a eso. Yo todo acá flaquillo y acá y así me veían. ¿Y tú qué también de qué fuerza armada? No, de ninguna. No tendrá que ver, no, pues no. No inventar. No, y no va por ahí, no. Estar seguro no tiene que ver ni con fuerza, ni con el género que tengas. Ni con armas. Menos, ¿no? Sí. Podrías contestar mi sonrisa. Esa es mi fuerza armada. Gracias, Ricardo. Nos vemos luego. Chau. Contáctenlo, si quieren asesorías. Claro, para acá ando. Buenazo. Gracias. Okay. Chau.